Continuamos con el mandamiento número 9 que está en Deuteronomio capítulo 5, versículo 20, que dice: no dirás falso testimonio contra tu prójimo. Ese es Deuteronomio 5:20. Y el tema de hoy que vamos a ver, no dirás falso testimonio, lo he llamado no te vuelvas un Pinocho. ¿Se acuerdan la leyenda de Pinocho? Y esto significa dos cosas. Vamos a ver la relevancia que tiene este mandamiento para nosotros y pasajes en la Biblia en donde se nos da casos de este mandamiento. Este mandamiento significa dos cosas. Uno, no mentir cuando testifiques en la corte. Y dos, no mentir. Simplemente así. ¿Ok? No mentir cuando testifiques en la corte. Y dos, no mentir. Ahora, recuerden que una acción es prohibida en estas 10 mandamientos, 10 palabras, son prohibidas porque es fundamental para poder construir una sociedad estable y ordenada según los principios que Dios da. Es la base para lo que hemos estado estudiando acerca de los 10 mandamientos. Hemos dicho que para que una sociedad sobreviva, para que el pueblo de Israel pueda sobrevivir en esta nueva tierra que Dios le da, la tierra de Canaán, recuerden que están en el monte Horeb, en el monte, esperando que entrar, escuchando la predicación, las exhortaciones de Moisés. Para que una sociedad sobreviva, tiene que tener estabilidad, orden, libertad, justicia, y estos principios se basan en el carácter de Dios y en la voluntad de Dios para una sociedad libre, en lo que Dios desea para la humanidad. Acá lo tenemos para su pueblo. Así que no tenemos mandamientos, en estos 10 mandamientos, no tenemos mandamientos, por ejemplo, contra qué comida no comer en estos 10 mandamientos. Ya más adelante, cuando estudiemos el libro de Levítico, vamos a ver que hay leyes dietéticas que se aplica al pueblo de Israel. Ya estudiaremos eso, pero acá no tenemos mandamientos que dice que, por ejemplo, quemar la comida es pecado o salar la comida es pecado. No tenemos mandamientos así, porque una sociedad puede sobrevivir, digamos, con comida quemada. Una sociedad puede sobrevivir con comida con demasiado sodio, sal. Pero una sociedad no puede sobrevivir si alteramos estos 10 mandamientos, estas 10 palabras. Y específicamente si alteramos la verdad, que tiene que ver con este mandamiento número 9. ¿Ok? La verdad, una sociedad no puede sobrevivir cuando la verdad es sacrificada. Si las personas no testifican la verdad, por ejemplo, en la corte, no hay justicia. Y sin justicia no tenemos civilización. Ahora, la Biblia es tan estricta según este mandato, porque el mandato dice, no dirás falso testimonio. ¿Okay? Así dice el mandato. Ahora, al encubrir la verdad, si nos ponemos a pensar, por ejemplo, en la corte se da falso testimonio y las personas creen, vemos que la justicia es vendida o la justicia es negada. Estamos viendo hoy en día, estamos escuchando el caso de Tim Bosna y se están haciendo, estamos en la corte vigente hoy en día y cada día se nos está dando informes sobre los testimonios de Tim Ballard, ¿no? Todos estos personajes que estuvieron cómplices en el atentado contra la vida de Tim Bosna, hasta las novias han hablado, etc. Bueno, lo que seguimos el caso acá en Canadá, si esas personas mienten, la justicia es comprometida. Si esas personas mienten por conveniencia, porque no quieren pagar un delito o porque quieren, o porque pueden pagar un buen abogado, nuevamente la justicia es comprometida. La Biblia entonces habla, y vamos a ver el caso de Deuteronomio, porque dice que si se enteran que el testigo miente en la corte, que da falso testimonio, si se entera, entonces el castigo para el testigo es el mismo castigo que va para el culpable. Imagínense si nuestras leyes pusieran eso, cuántos mentirosos nos evitaríamos, cuántos falsos testimonios nos evitaríamos.
Ese es el caso de Deuteronomio capítulo 19, que más adelante lo vamos a estudiar, pero lo voy a leer. Deuteronomio 19, versículos 16 al 19. Este es el caso del testigo falso en la corte. Miren lo que dice Deuteronomio 19 del 16 al 19. Dice: cuando se levantara testigo falso contra alguno para testificar contra él, presten atención ahí, testigo falso, ¿no? Uno que miente. Entonces los dos litigantes se presentarán delante de Jehová y delante de los sacerdotes y de los jueces que hubiera en aquellos días. Y los jueces inquirirán bien, y si aquel testigo resultare falso y hubiere acusado falsamente a su hermano, entonces haréis a él como él pensó hacer a su hermano, y quitarás el mal de en medio de ti. Y los que quedaran oirán y temerán, y no volverán a hacer más una maldad semejante en medio de ti. Y no le compadecerás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Y ya hemos aclarado que este versículo 21, conocida como la ley del talión, no está hablando de revancha ni de venganza, sino que esta ley está hablando que el castigo debe de ser igual al crimen, ni muy alto ni menos. El castigo tiene que ser según el crimen. Por ejemplo, ya dije, en sociedades comunistas dan 30 años, 15 a 30 años a una persona que mata una vaca. Pero si la persona mata a un ser humano, 7 años. Entonces, el castigo que se le está imputando a las personas no es justo según el crimen, porque se le está dando más valor al animal que la vida humana. Acá la Biblia, cuando habla ojo por ojo, diente por diente, está diciendo que el castigo tiene que ser proporcional al crimen. Entonces, si en caso de que alguien mate intencionalmente, no por accidente, la pena de muerte se aplica. El que mató, el que planificó, premeditó, tiene que morir, tiene que dar su vida. Y entonces este caso de falso testimonio se aplica también al testigo que miente por ese cómplice que mató. El caso que le puse es el caso de Tim Bosna, donde se aplica eso. Ok, ahora, el mandato también abarca, regresando a Deuteronomio 5, con decir la verdad en general. Este es el segundo punto, el no mentir. Y no solo en la corte, porque si no el versículo 20 de Deuteronomio 5 diría: no dirás falso testimonio en la corte. Pero no dice en la corte, se aplica a la corte principalmente, como hemos visto en este caso, pero también significa el no mentir, el no dar falso testimonio, punto, el no mentir, ¿okay? Así de general. Ahora, y es por eso que no se limita a la corte. También tenemos, ¿ok? Este es importante, que la verdad en la Biblia es el valor primordial, más importante, significante en una sociedad. La verdad tiene más peso, y tomen atención a esto, que la bondad y la compasión. La verdad, que la bondad y la compasión. Porque la bondad y la compasión pueden ser valores muy importantes a nivel personal. Es muy importante que seamos personas compasivas, bondadosas. Pero a nivel de la sociedad, una sociedad necesita ser fundamentada en la verdad. Y específicamente, acá hablando del pueblo de Israel, la verdad de Dios. ¿Ok? Solamente tomó un 10% de la población nazi en Alemania, en 1900 empezó el partido del 22 en adelante, para poder llevar a 6 millones y más de personas judías al holocausto. De esas personas que facilitaron, motivaron, apoyaron y le dieron su voto a Hitler, eran personas compasivas y bondadosas. Muchas eran personas compasivas y bondadosas, pero creyeron una mentira. La mentira que les vendió Hitler es que la raza ariana, la raza blanca, era superior y debería ser guardada, debería ser purificada, debería de ser protegida, y que las demás razas humanas, entre el líder en la lista, la raza semítica judía, no eran seres humanos, entonces teníamos que abolirlas, eliminarlas, ejecutarlas como que si fueran bichos o extraterrestres. En el momento que una sociedad, aunque sea compasiva y buena, cree una mentira, cometemos entonces masacres
y justificamos la maldad. Es por eso que una sociedad no puede basarse en la compasión y en la bondad, sino en la verdad. Hoy en día también se está empujando la agenda para el aborto. Ya eso empezó en 1980 y ya es un hecho. ¿Okay? El aborto va. ¿Sabían que en países europeos como la misma Alemania, que tuvo su partido, ¿no?, nazi en esos tiempos, es una de las sociedades que es más estricta que Canadá y Estados Unidos según las leyes del aborto? Ellos no abortan al bebé 3 meses después. Después de 14 semanas no puede haber aborto, al menos que haya vida de la mamá en peligro. Pero un aborto así por capricho, por gusto, ay, no me gusta, me siento mal, no voy a tener que trabajar, no voy a dar que de comer al niño, o soy una niña de 16 años, no va en esos países. Y la razón es, en Alemania, ustedes pueden chequear los datos, es porque ellos saben que una vez que la vida humana no tiene valor o se pone irrelevante, entonces se pueden cometer los actos catastróficos que se cometieron en la historia. Y el aborto es uno de ellos que se está cometiendo hoy en día en nuestros países, acá en Canadá y en Estados Unidos, porque la mamá no siente con ganas o porque su vida se le ve truncada o porque no va a poder ir al college, bueno, voy a tener que abortar. Total, es un embrio, es un pedazo de gen. Por mi comodidad, por mi egoísmo, por mi placer, aborto. Y no sabemos que estamos matando una vida. Por una mentira, por creer una mentira. Dar falso testimonio en cuanto a la realidad que estamos hablando, que la vida empieza en el momento de concepción. Eso es lo que dicen los biólogos. La vida de un caballo empieza en el momento de concepción. De cualquier animal, y la vida del ser humano también empieza en el momento de concepción. Entonces, siguiendo con esto, hay que examinar la historia y ver que casi todas las maldades en la sociedad, como la esclavitud de los africanos, el nazismo que les mencioné, y el comunismo, se han basado en mentiras. ¿Ok? Se han basado en puras mentiras. Y seguro que había gente que eran compasivas y bondadosas. Seguro que había traficantes de personas, nazis y comunistas que eran compasivos y bondadosos en su vida personal. Pero todos estos creyeron en esta mentira y participaron entonces en la maldad. Ahora, pongámonos a pensar, para poder eliminar, sigo con esta idea, para poder eliminar, cometer una masacre en contra de millones de personas, usando gente decente que te apoye, que te dé el voto, las personas tienen que creer falso testimonio, mentira. ¿Okay? Tienen que creer. La maldad en masa es cometida no porque la gente quiere causar daño, sino porque la gente es convencida que eso es lo mejor para la sociedad. En Jonás capítulo 4:11, no lo voy a leer, lo voy a mencionar. Después de que Dios trata con Jonás, el libro cierra y le dice Dios a Jonás, porque Jonás se irrita de que Dios haya perdonado a Nínive, esa gran ciudad enemiga a los asirios de su pueblo. Y claro, Dios quería hacer el contraste, que Dios había mandado profetas a su pueblo y el pueblo no se arrepentía, pero Dios mandó un profeta que no quería ir y la ciudad pagana se arrepiente. Entonces vemos el contraste entre el pueblo de Dios que no se arrepiente con todos los profetas que Dios manda, más bien los mata, y vemos el contraste en esta ciudad pagana, mala, que Dios manda un profeta que va a regañadientes, no quiere predicar y toda la ciudad se convierte. Termina el libro entonces Dios diciendo, porque Dios hace que crezca una enredadera para que Jonás tenga sombra, él amargado en su ira, ¿no? Y el libro termina diciendo, porque Dios hace que un gusano se coma esa enredadera y Jonás se enoja más. ¿Qué tal raza? Perdí mi sombra. Y termina el libro diciendo, si tú te enojas por esta enredadera, por este árbol, ramas que te dieron sombra, que no trabajaste ni la cultivaste, creció de la noche a la mañana y te enojas, ¿cómo yo no tendré compasión de una ciudad
donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, no saben discernir el rumbo de su vida, de lo que es malo y bueno, y les doy la oportunidad y demuestro hacia mi pueblo que soy bondadoso, grande en misericordia. ¿Cómo no tendré compasión de esta ciudad si tú te enojas por una cosita simple? No, y así termina el libro. Entonces, la idea de esto es que realmente mucha gente comete actos o apoya actos malos en la historia porque no saben discernir lo bueno de lo malo porque creen mentiras. ¿Ok? También mucha gente que cree buenas cosas son capaces de mentir. Ustedes quizás conozcan personas que son muy creyentes, muy fieles, pero mienten. Y estamos hablando, por ejemplo, en el campo de la medicina, donde se alteran estadísticas para poder promocionar una vacuna o para poder promocionar unas pruebas que se hagan las personas. Y si ustedes chequean, en Estados Unidos fue alterado las estadísticas de la mujer que tenían cáncer a la mama. Lo que sucedió es que comenzaron a dar números y cifras de que una de cada 3, 4 mujeres en su vida adulta sufre de cáncer a la mama y comenzaron a hacer campañas. Una buena causa, poder ser conscientes sobre este mal, poder recaudar fondos para un bien y comenzaron a impulsar a que se hagan mamogramas las mujeres. Pero cometieron algo, una falla, y la falla fue que mintieron en las estadísticas. Todo para impulsar el examen de mama. Entonces, mucha gente que cree buenas causas mienten para alterar los hechos, las estadísticas, para empujar una agenda. Ya sea política, ya sea feminista, lo que sea. ¿Ok? Entonces, mentir por una buena causa, y ya vamos a hablar la diferencia de mentir para salvar una vida, que es otra cosa, es destructivo. Es destructivo, porque si nosotros no sabemos cuál es la verdad, si nosotros no sabemos cuáles los datos objetivos, entonces ¿cómo y dónde sabremos proporcionar los mínimos recursos que tenemos de nuestra sociedad? ¿Cómo sabemos que no vamos a poner más en educación porque hay que poner más en exámenes de mamografía? Porque según los datos, hay muchas mujeres sufriendo de cáncer de mama. Por alterar esa estadística, los poquitos recursos de la sociedad son alterados y llevados a otros medios que no son importantes. O sea, es importante, pero no es necesario en el momento. Entonces, no sabremos la verdad si comenzamos a manipular y distorsionar la verdad. Okay. Estos 10 mandamientos están para advertirnos, para hablarnos lo prohibido, lo que Dios, la voluntad de Dios, y con pocas excepciones, podemos ver, ustedes quizás dirán una excepción a la regla, es que con mentir o dar falso testimonio cuando se trata de salvar una vida. Y tenemos el caso de Corrie ten Boom. Ella se hizo una película y escribió un libro en 1970 que se llama El Escondite o The Hiding Place, para aquellos cineomastras que les gusta ver películas, y trata como su familia, la familia Boom, ¿no?, de Corrie, construyó un lugar de escondite en su casa para poder salvar a los judíos del Holocausto. Y claro, cada cierto tiempo venían oficiales, el escuadrón nazi, a preguntar si había judíos, y ellos en su casa les mentían, no hay judíos. Lo mismo que hizo Rahab cuando escondió a los espías en Josué 2. Entonces, estamos acá fallando, pecando a Dios porque no estamos cumpliendo el nuevo mandamiento, el mandamiento número 9. Bueno, no. Y esta es la razón. Y después podemos hablar y discutir un poquito más sobre esto. La razón es porque estos 10 mandamientos, empezando el mandamiento número 5 de honra a tu padre y a tu madre, ¿no?, están basados en darle valor a la vida del prójimo. Se resume en amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así lo resumió Jesucristo. O sea, lo que Dios quiere decirnos es que la vida humana tiene un valor intrínseco, que la sociedad no se lo pone, que la ley no se lo pone.
Un valor tan alto que no puedo robar porque lo que le pertenece es sagrado, que no puedo adulterar porque un esposo, una esposa es sagrada, que no puedo matar porque la vida es sagrada, que no puedo mentir porque estamos dando falso testimonio contra otra vida en peligro, o una vida que ha dado muerte, ¿no? En este caso un inocente que merece justicia a su familia y le es negada. Entonces, estos mandamientos dan valor a la persona, y cuando hablamos de mentir para salvar una vida, porque se está cometiendo maldad o masacre o genocidio, eso está de acuerdo a la ley de Dios. Esa es la intención de Dios. Ahora, no se trata de mentir por mi conveniencia, para yo sentirme bien. Se trata de mentir para salvar la vida de mi prójimo. Caso de Rahab, caso de Corrie ten Boom. Es una excepción y claro, hay que analizarla y estudiarla, porque no es que se tira, que se da por, ¿no? Ok, y podemos hablar un poquito más. Ya vimos el caso. Marcos 14, voy terminando. Marcos 14, versículo 53. Este es el caso del juicio de nuestro Señor Jesucristo, un juicio ilegal que tomó en la madrugada. Los casos no se daban en la madrugada, a escondidas. Según la Biblia, Israel, los tiempos antiguos, los casos eran hechos en los mercados, en los lugares públicos, donde se sentaban los ancianos, los jueces o el rey, o puertas abiertas, y donde el público podía oír y ver. Ningún caso era oculto a puerta cerrada. ¿Okay? Ustedes pueden chequear el material bíblico. La gente escuchaba y oía, y es por eso que el pasaje que leí de Deuteronomio 19 dice: para que tema Israel, sepa temer y no cometa actos de maldad. Porque perjurar o decir falso testimonio contra alguien es cometer maldad contra esa persona. Bueno, el caso del juicio de nuestro Señor Jesucristo, de madrugada, a puerta cerrada, totalmente un caso, una corte ilegal. Y miren lo que sucede, porque Marcos 14, 53, voy a leerlo si me permiten. Marcos 14, 53 dice así. Y miren el versículo 55 en particular. Marcos 14, 53. Dice así: trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote y se reunieron todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas. ¿Okay? Son los principales de la ciudad, los líderes religiosos. Y Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote, y estaban sentados con los alguaciles calentándose al fuego. Y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús. Ahí ya no hay objetividad. Para entregarle a la muerte, pero no lo hallaban. Porque muchos decían falso testimonio contra él, mas sus testimonios no concordaban. Entonces, levantándose unos, dieron falso testimonio contra él. Ven ahí que se repite diciendo: nosotros lo hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho a mano y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. Pero ni aún así concordaban en el testimonio. Entonces acá tenemos un ejemplo de falso testimonio. Y según la ley de Moisés, según la ley que ellos mismos estudiaban y se la memorizaban, tenían que saber que lo que estaban haciendo era anti la ley de Moisés, era antibíblico, era contra Dios. Los mismos líderes religiosos. No nos sorprendamos hoy en día si tenemos ministros, entre comillas, de la palabra, haciendo cosas en contra de la misma palabra. Lo hicieron en época de nuestro Señor Jesucristo y siempre ha habido una historia y lo seguirán existiendo, de estos falsos que tergiversan la verdad para sus propios medios, para sus propios fines, para sus propios placeres. ¿Okay? Esto es falso testimonio, va en contra del 9º mandamiento. Proverbios 19:5, ¿cuál es? Ya leímos Deuteronomio que la pena es igual al castigo, pero miren lo que dice Proverbios 19:5. Nuevamente, mi versión es la Reina Valera y lo leo para que me sigan. Proverbios 19, versículo 5, dice así: el testigo falso no quedará sin castigo, y el que habla mentiras no escapará. Consecuencias para el testigo falso:
será castigado. Si no lo es en esta vida, tenga por seguro que pasará a la otra vida, ¿okay? Recibirá castigo. ¿De dónde viene entonces las mentiras, el deseo de engañar? ¿De dónde vienen esas ganas de tergiversar la verdad? Santiago 3:14 nos da la respuesta. Y esto habla a nosotros personalmente. Dice así Santiago 3:14. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Mentimos contra la verdad cuando de nuestro mal pensar, mal actitud, celos, contiendas, sacamos de nuestro corazón. Mentimos, chismeamos, creamos calumnia, hablamos mal de la persona con otros. Todo eso por nuestra condición interna, que es maldad, pudrición. Esa es nuestra condición interna. Cuando suprimimos la verdad, cuando negamos la verdad, cuando callamos la verdad, nos estamos comportando como enemigos de Dios. Entonces, este mandamiento habla a favor de decir la verdad y no lo contrario. Voy a terminar ahí entonces, voy a acabar ahí. El otro caso de salvar vidas se encuentra también en 1 Samuel 25:7, donde la vida de David estaba siendo perseguida por el rey Saúl y Jonatán tantea el terreno para ver de qué ánimo se levantó el padre, con ganas de matar a David o con ganas de perdonarlo, y se dio cuenta que su padre quería matarlo y Jonatán tuvo que mentirle a su padre para salvar la vida al rey David. 1 Samuel 20, ustedes pueden leerlo. Que voy a parar aquí para tener nuestro tiempo de preguntas y respuestas.